Hey, ¿qué pasa, fractales? Vamos con el vídeo de esta semana. Ha sido una semana bastante potente, con muchas cosas que comentar, las acciones haciéndolo bien y demás. Y así que nada, vamos a por ello. Primero quería comentaros, como la semana pasada hablábamos de que había sido una buena semana en tanto en cuanto a resultados, por así decirlo, ¿no? Pero sobre todo a nivel de proceso. Y eso, habíamos tenido como ese spike al alza en cuanto a la rentabilidad. Y esta semana, que ahora iremos comentando cuando vayamos viendo los gráficos, pues hemos tenido ese pequeño drawdown, ¿no? Han saltado algunos stops, además en algunas posiciones que hemos entrado, en otras que estábamos como Tesla y MSTR, que ahora comentaremos. Pero bueno, lo importante que hemos hecho ese higher low con respecto a las anteriores zonas, ¿no? Como siempre comentamos con la tendencia de los gráficos, pues al final con nuestra curva de rendimiento, pues queremos ver lo mismo, ¿no? De que cuando tenemos esas bajadas no lleguen a hacer mínimos menores que los anteriores, ¿no? Y así pues podamos estar creando esa curva de rentabilidad alcista y eso y consistentemente pues estar viendo esos resultados positivos, ¿no? Ahora estamos como en la zona de los máximos, ¿no? Y la verdad que muy bien posicionado o bien posicionado para ver precios mayores, ¿no? O al menos es lo que pinta, aunque luego con los stops siempre en su sitio y manejando el riesgo. eh, pero bueno, además eso, estoy 60% invertido, tenemos, bueno, las que venimos comentando, Kava, SN, Meta, y esta semana han entrado VST, Corz y HEP, que ahora comentaremos, ¿no? Que VST y HEP son tema de energía, entonces que es una temática que está muy potente, entonces pues hemos buscado ahí esa exposición y ya una con el riesgo totalmente cubierto y otra con un 0,30%, ¿no? De riesgo en la cuenta. Y la verdad que eso, pintan muy bien. Y luego el foco pues va a estar en Corz, UPST, Nvidia y MSTR, ¿no? Que ahora veremos los gráficos. Luego en cuanto a ese breadth, tenemos que el Market Monitor de Padrid pues nos sigue mostrando esa fuerte compra, ¿no? Que sigue entrando demanda y eso, y al final estamos en un mercado bastante fuerte. Además el Nasdaq, pues eso, después de este rally que hemos tenido en septiembre, ahora llevamos 2-3 semanas de consolidación, ¿no? De ese chop que dicen en Estados Unidos. Y mientras tanto, las acciones, las líderes, pues lo han estado haciendo muy bien, que eso es muy buena señal, ¿no? Entonces ahora tenemos el gráfico del índice más configurado y, y con las acciones muchas que siguen teniendo muy buena pinta, ¿no? Algunas que, pues si no estás dentro, ahora ya sería estar persiguiendo el precio, pero eso, algunas también que tienen buenas configuraciones, ¿no? Y el Nasdaq, pues eso, veíamos que llegábamos esta semana un tanto extendidos, ¿no? Y hemos necesitado hacer ese pullback. ¿Y qué pasa? Que hemos aguantado esa media de 20 días que mira para arriba y también esta zona marcando pues eso, una nueva zona de higher lows, ¿no? Hemos aguantado estos higher lows con respecto a estos y con respecto a estos del WhatsApp, ¿no? Entonces ahora tenemos un gráfico diario incluso más y mejor configurado, ¿no? Después de que tuviésemos el wedge pop aquí el 8 o 9 de septiembre, que fue cuando hemos tenido esta expansión en las acciones y como comento, el Nasdaq ha venido a hacer un reposo en esta media de 20 días y muchas acciones, como ahora veremos, han aguantado esa media de 10 días, ¿no? Las líderes. Entonces al final eso es lo que queremos ver. Así que nada, el siguiente pivot, bueno, tenemos esta zona de estas dos velitas y luego estos máximos, ¿no? Y ya potencialmente pues estar viendo esos máximos históricos.
Así que nada, vamos con los gráficos de las acciones y nada. Tenemos VST que esta semana se ha hecho un más 18%. Esta la venimos comentando las últimas semanas, ¿no? Desde que tuviéramos esta expansión con el acuerdo de CEG con Microsoft, ¿no? Teníamos ese catalizador, rotura de una base y con volumen. Y luego pues esas 3 semanas de continuación. Yo he elegido VST con respecto a CEG, aunque han tenido un gráfico muy parecido, pero por ejemplo, como las he estado vigilando día a día, me ha parecido que ha habido una divergencia, aunque la que tuvo el catalizador fue CEG. eh, pero por ejemplo, en el gráfico semanal ya vamos a ver, vemos que VST se hace esta semana, que es la de la expansión, la semana siguiente tiene continuación y se hace un más 9%. Y esta semana tenemos otra semana de continuación. Mientras CEG tuvo esa semana de explosión, ¿no? Con la noticia y el catalizador, y la semana siguiente devolvió bastante parte del movimiento. Entonces, me pareció que VST tenía más fortaleza y luego, por ejemplo, en el gráfico diario, me parecía que tenía también incluso menos oferta por delante, ¿no? Y de hecho este día, yo entré este día, ¿no? Que teníamos después de esa expansión 3 4 días de consolidación y aunque estaba un tanto extendida de la media de 10 días, pero es que había estado mostrando tanta fortaleza y realmente nos íbamos a un gráfico diario y como que veía un pivot bastante claro, pues nada, decidí entrar, al final eso, una posición 15% con un stop ajustado. Si falla, simplemente pues a seguir esperando, ¿no? A que nos deje otra potencial entrada, pero como digo, veía muchos puntos a favor. Y luego, incluso esa fuerza relativa de la que os hablo, este día hizo un máximo mayor con respecto al día anterior. Mientras CEG no consiguió, que también dejó una vela muy bonita, y no consiguió hacer un máximo. Entonces ahí como que me dio también otra pista. Y desde entonces, pues CEG se ha hecho un más 9% y VST se ha hecho un 14%. Entonces tenemos ese puntito más de rendimiento al final para buscar un mayor rendimiento, ¿no? Una mejor performance. Entonces, por ese lado, como que he hecho las cosas bien, siendo CEG también una muy buena opción y una de las líderes. Y además tenemos esa confirmación del sector, ¿no? De VST haciéndolo muy bien, GEP haciéndolo muy bien, CEG haciéndolo también muy bien. Y GEP, pues de esta también la he comentado en varios vídeos, que es un spin-off de General Electric y desde que salió, pues eso, tuvo un rendimiento bastante bueno, un más 30% y desde entonces empezó a configurar. ¿Y qué pasa? Que en esta zona de aquí mostró una fortaleza brutal con respecto tanto a VST, que rompió a la baja. También es verdad que venía de una tendencia brutal, ¿no? Después de hacerse un 300%, pues necesita descansar ese movimiento. Y CEG más de lo mismo. Y esta simplemente hizo un pequeñito pullback, ¿no? Y cuando tuvimos ese washout en la primera semana de agosto, que al final han acabado siendo los mínimos de la consolidación, esta simplemente hizo un undercut de la zona de la base, ¿no? Y para irse para arriba. Entonces, pues eso, al final está siendo uno de los líderes absolutos del mercado y yo una pena porque la tuve aquí en el radar. De hecho, entré en este Inside Day, aquí me echó y luego en estos dos Inside Days no ejecuté ninguno, ¿no? Pero desde entonces, pues, un movimiento brutal, ¿no? Un más 40% y junto a APP, pues como digo, la líder absoluta del mercado. ¿Y qué pasa? Que después de hacerse un más 40%, surfeando la media de 10 días, vuelve a venir a hacerse un toque y es verdad que está un tanto extendida, pero tanta fortaleza, tanta acumulación por parte de los institucionales que el jueves dejó un Inside Day y yo creo que merece la pena probarlo, ¿no? Rompiendo pues estos máximos, porque tenemos aquí un pivot y luego los máximos de esta vela, que si nos vamos a un gráfico diario pues tenemos como ese intradiario, como ese knockout bar, ¿no? Que se llama.
y eso, a ver si tenemos esa continuación y la verdad que bastante buena pinta, ¿no? Entrada con, bueno, entre una parte de la posición, esto en la rotura del insight y luego en la confirmación de los máximos. Así que nada, los stop loss en los mínimos del día y nada, a ver si funciona, ¿no? Luego tenemos Korth, aquí nuestra amiguita, que está investigando un poco y tiene unos números brutales, ¿no? Al final, ese acuerdo que saltó como catalizador y esto sube por una razón, ¿no? Los institucionales compran la empresa por una razón y la verdad que eso tiene acuerdos pues en torno a los 7 billions para todo el tema de la computación de alto rendimiento, ¿no? HCP creo que es High Computing, bueno, no sé cómo es, pero eso. Y nada, y luego pues tenemos este semanal, ¿no? Que venimos comentando después de hacerse un 200 y pico, la intentamos en esta zona, necesitó más consolidación y nos estaba dejando pues esta especie de cap and handle, ¿no? Una base semanal bastante potente. Aquí tuvimos una expansión a los máximos, no fui capaz de pillarla porque también un tanto volátil y demás. Y ahora esta semana he entrado, prácticamente ya la tengo sin riesgo. Me gustaría añadir a la posición y la posición que tengo ya quitarle totalmente el riesgo y simplemente que se quede el de la nueva posición. Pero bueno, eso, tenemos 2 semanas de consolidación y después de haber hecho un shakeout y encontrar ese soporte en la zona de los $11 que era anterior resistencia, ¿no? Si nos vamos al gráfico diario, pues eso, al final este cap y este handle que hablábamos, teníamos esa expansión y llegamos a estos máximos un tanto extendidos y dejamos esta vela hammer con el soporte en los $11 y aguantando la media de 20 días, ¿no? Yo entré en este día, es verdad que no hemos tenido una expansión brutal desde entonces, como digo, el riesgo prácticamente financiado y sobre todo pues eso, entramos a la sesión del lunes con un Inside Day, ¿no? Que dejamos el viernes. Así que eso, intentaré, si tenemos esa expansión, buscar pues esa rotura, entrar en esa rotura, ponerlo el stop loss lo más ajustado posible, ¿no? Buscando esos mínimos del día en confirmación cuando veamos la apertura, ¿no? En un gráfico pues de 10 o 15 minutos y como digo, el stop loss pues de esta posición que entré en los máximos de esta vela pues serían en los mínimos del Inside Day, que es prácticamente break-even. Y luego, pues eso, tenemos que el 13% de las acciones están flotantes de este activo están en corto, ¿no? Entonces, eso no es un número muy elevado, pero si tenemos esa expansión porque entra demanda, los cortos se vean pillados y tengan que cubrir esas posiciones, pues va a hacer que haya más demanda, ¿no? Y luego eso, el RMB lo tenemos a cero y también el RMB semanal, ¿no? Y como digo, es un semanal que me gusta bastante porque después de la expansión tenemos 2 semanas de consolidación y con ese soporte en las medias, ¿no? Y pues este perfil de volumen que vemos nada más que acumulación, ¿no? Y luego, pues cuando tenemos ese retracement, ¿no? Ese pullback, pues el volumen es menor, lo que nos está indicando pues que no hay oferta en el mercado, ¿no? Luego tenemos Meta, que bueno, igual venimos comentando, un activo en una tendencia muy potente, que necesita consolidar, que me recuerda a esa base de varios meses de Nvidia. Es verdad que desde la rotura no ha tenido un movimiento brutal, ¿no? Pero estoy encontrando que casi que prefiero tradear activos más líquidos que aunque se puedan mover un poquito más lento, me van a dejar stop loss más ajustados, con lo cual podré entrar en una posición mayor, ¿no? Yo estoy dentro desde estos 528, aquí en la rotura máximos históricos tendría que haber entrado y la cosa es que aquí, por ejemplo, dejó un stop loss del 0.40 en la apertura, en la segunda o tercera vela del día, una inside bar que nos permite entrar con un 0.40 de stop loss. ¿Eso qué significa? Que si
A mí es lo que me gusta arriesgar, no más de un 0,50 de la cuenta, ¿no? Pues si un stop loss me está dejando un 0,40, significa que si entro con toda la cuenta, simplemente voy a perder el 0,40, que es lo que suelo arriesgar en trades. Si por ejemplo entro con el 20%, un stop loss, el 20% de la cuenta en un trade, un 5%, me va a ser pues un 1% de riesgo, ¿no? Entonces, incluso buscando ese risk reward, si me hago un 4%, que fue prácticamente al día siguiente ya se lo había hecho, eh, y vendo mucha parte de esa posición para dejar el resto para que haga la tendencia y no asustarme, pues días así, ¿no? Pero ya le estaría haciendo un 10 veces el riesgo a esa parte de la posición. Así que eso es como un que le he estado dando vueltas y como al final, pues eso, iré encontrándome como trader, ¿no? Así que nada, eso, meta, pues eso, haciéndolo brutal, jueves y viernes. Ya aquí este día mostró muchísima fuerza relativa intentando romper cuando el mercado devolvió todo el movimiento con Nvidia y demás. Y eso, y jueves y viernes, pues acabando la semana en la zona alta, ¿no? Luego tenemos SN que también sigue haciéndolo muy bien. Estamos un tanto extendidos de esa media de 10 semanas. Pero eso, los stop loss yo ya los tengo en esta zona de aquí. Tampoco sería un super trade. Pero sí, realmente tampoco ha tenido un movimiento brutalísimo. Pero como digo, un price action pues muy ordenadito, ¿no? No vamos a ver días, o lo normal es que no veamos días súper de super movimiento, como si podemos ver, por ejemplo, en Corz. Pero eso, haciéndolo muy bien, a ver si incluso puede esperar a la media de 20 días y dejar un tanto más de consolidación y luego pues esa reconfirmación al alza, ¿no? Para continuar la tendencia. Pero un activo pues que lo está haciendo muy bien, ¿no? Y luego tenemos Cava, que si vemos el gráfico semanal, la verdad que tiene muy buena pinta, ¿no? Después de este highest volume ever, está un tanto extendida y realmente pues hemos necesitado venir a consolidar el movimiento. Tenemos que la media de 10 semanas ya está cerquita, ¿no? Incluso en los mínimos de esta base y del gap al alza. Y, y eso, y teníamos, pues tenemos es incluso esta especie de cap and handle, ¿no? Con este apoyo a la media aguantando la media de 20 días y el high volume close. Y luego hemos tenido este follow through. Yo de hecho la intenté, porque aquí mostró mucha fortaleza el jueves, porque el mercado cerró a la baja, está cerrando en los máximos del día, pues busqué ese follow through y nada, me saltó el stop loss porque tuve en el gráfico de 10 minutos una inside bar que probé en los 27.50, que era en esta zona de aquí, ¿no? Este pivot de esta vela. Y luego en confirmación, pues en los máximos del día que ya habíamos retesteado como esta resistencia. Y nada, puse los stops en los mínimos del día y me saltó. Conseguí una posición del 20%, ¿no? Dos posiciones del 10%, lo cual hubiese sido una posición muy buena, porque tenía muy buena pinta para poder romper esos máximos. Y nada, y simplemente pues saltó el stop loss, un 0,30% de riesgo de la cuenta, como digo, muy ceñidito. Y nada, ahora viendo este semanal, pues incluso si pudiese utilizar un par de semanas, una semana o dos de seguir consolidando para potencialmente romper esos máximos históricos, pues la verdad que eso sigue teniendo muy muy buena pinta Cava, ¿no? Además luego tenemos también que esta semana SAC lo ha hecho muy bien, la verdad que tiene muy buena pinta este gráfico semanal, ¿no? Esta especie de cap y este handle, y como rompamos aquí los 111, pues muy buena pinta, ¿no? Después de este gap que ha venido a cerrar y tenemos esta base masiva con esa entrada de demanda, ¿no? Y luego venimos a hacer un higher low con respecto a esta zona y con respecto a esta zona y luego otros higher lows. Y ahora pues eso, incluso si pudiese dejar un par de días, un día o dos de consolidar, pues esa rotura
tendría muy buena pinta, ¿no? Entonces tenemos esa confirmación de los restaurantes de comida rápida, este es de hamburguesas, yo le probé en Estados Unidos, la verdad que estaban bastante buenas. Y nada, y luego CMG pues que también tiene un gráfico semanal bastante bueno, ¿no? Así que eso en cuanto a la cuenta. Luego tenemos, bueno, Corz, que la tengo en la Focus porque como ya he dicho quiero añadir, tengo un 7,5 de la cuenta, me gustaría añadir otro 5%. Luego tenemos Nvidia, que venimos comentando esta... Eso, aquí es la base de 5 meses en los $500, ahora son 50 porque ahí hizo un split, que desde entonces pues eso, se ha hecho un 180%, desde que empezó el bull market se ha hecho casi un 1000% y tenemos este bull flag mensual, ¿no? Que al final septiembre acabó siendo un inside month y eso, y esto pues tiene muy buena pinta. Es verdad que como vengo comentando esto es una cuarta base, primera, o sea, cuarta, tercera, segunda y esta entrada, o sea, la base de entrada a Stage 2, ¿no? A fase 2 de tendencia y vemos como esta base ya es mucho más amplia, con rangos más volátiles y demás, pero como digo, es ese bull flag semanal que podemos acabar viendo ese clímax, ¿no? Para acabar la tendencia de Nvidia, al menos durante unos meses, ¿no? Que necesite hacer una base pues mucho más prolongada y mucho eh, más tranquila, ¿no? Para encontrar ese equilibrio entre oferta y demanda. Así que nada, tenemos este Inside Week, tenemos una Inside Week con este pivot que son los máximos de septiembre, ese Inside Month, y luego pues esos 130 que sería esa rotura. Teníamos los 120 que hemos cerrado por encima, que venían siendo una zona importante de oferta, ¿no? Y nada, y esta semana pues incluso la entrada pudo ser en esta zona de aquí, que dejábamos estos higher lows con respecto a estos, con respecto a estos y con respecto a estos, pero como digo, yo creo que ya es incluso accionable en la rotura de esta trendline, que son los máximos de la Inside Week, que es de esta semana porque ha cerrado en los máximos de la semana. Y eso, y a ver si nos podemos ir a los máximos históricos y potencialmente pues eso, hacer un más 50%, más 100%, acabando con ese clímax, ¿no? Como comento. Luego tenemos UPST, UPST, que creo que ya la he comentado en algún vídeo de estas últimas semanas. Me gusta mucho este gráfico mensual, ¿no? que dejábamos, bueno, en el 2021 ya lo hizo brutal. De hecho, recomiendo que vayáis a estudiar esta tendencia. Y eso, cuando empezó el bull market en 2023, de mayo a julio, pues eso se hizo un más 500%, y desde entonces pues realmente lo que ha hecho ha sido estar consolidando, ¿no? Y ahora tenemos pues esta especie de VCP, ¿no? Volatility Contraction Pattern, con esta expansión en agosto, un más 50%, y septiembre pues dejando esta inside bar con una vela hammer, ¿no? Viniendo a apoyar esa media de 10 meses. Así que nada, rompiendo esos 50 es como la confirmación. Luego sí, estos 72, pero la verdad que parece ya bastante preparado, ¿no? Y vemos como después de la expansión tenemos este declining volume, ¿no? Luego tenemos que el RMB, que es esa medida de la volatilidad, está en cero, es decir, se ha contraído lo máximo la volatilidad, tanto en el mensual como en el semanal, y en el semanal pues vemos que tenemos esta Inside Week, ¿no? Otra vez, y podríamos incluso estar dibujando esta especie de cap and handle, ¿no? Después de esa expansión pues tenemos la contracción y vemos este patrón del volumen, ¿no? De cómo acumulan, como en esas semanas de pullback no hay volumen, es decir, no hay oferta, no quieren vender ese activo, y cuando el activo se va para arriba pues entra ese volumen, ¿no? Entra esa demanda que al final se va para arriba porque son los institucionales los que están comprando. Y esta semanita pues eso, un rango ceñido tanto en el precio como en el volumen. Es verdad que el viernes rompió este Inside Day, de hecho yo esta la tuve en el radar, el viernes entré, al final acabé entrando, bueno, HEP y Cava, que me saltó el stop loss, esta la tuve también en la Focus,
estaba pendiente, de hecho rompió el Inside Day, yo tenía también este pivot de la Knockout Bar y parecía que se enguarronaba, no sé si en el de 195, que son 4 horas, por eso tenemos dos velas, pero eso, vemos cómo rompíamos y cómo se vino a la parte baja y luego acabó cerrando pues brutal, ¿no? Entonces pues esa hubiese sido la entrada óptima. Ahora, si pudiese dejar un día, un inside day, pues sería muy bueno para poder gestionar el riesgo, ¿no? Esta es, bueno, la tendencial semanal que habíamos dibujado, que tiene pues esa coincidencia justo con este pivot. Estos son el pivot de la inside bar, entonces en follow through pues se podría incluso entrar, ¿no? Y así que además pues es un activo que puede hacerlo muy bien, como ya he demostrado en el pasado, 100%. Luego tenemos este cap y este handle o este volatility contraction pattern y que tenemos un 30% de shorts, ¿no? Entonces aquí sí que se podría estar jugando ese short squeeze, ¿no? A la que entre demanda y rompamos resistencias y se empiece a ir para arriba, pues esos shorts que tengan que cubrir sus posiciones y eso, como digo, crea más demanda. Entonces al final es un fenómeno en el mercado que está ahí, ¿no? Luego tenemos MSTR, que al final, como digo, es como el Bitcoin, pero está empezando a demostrar o lleva durante toda la base, como vemos como el Bitcoin está haciendo mínimos, o sea, mayores, bueno, esos lower highs, ¿no? De que intenta irse para arriba y encuentra la oferta antes de lo que lo había encontrado en anteriores puntos, ¿no? Y MSTR sí que ha conseguido hacer esos mayores, ¿no? Esos higher highs. Y mientras también ha estado dejando higher lows. Y luego pues que estas semanas, cuando el Bitcoin parecía que despertaba, no ha encontrado rechazo, sino que lo ha hecho brutal. Y ahora pues eso, tenemos que estamos en la zona alta de la base con una inside week. Luego, pues eso, tenemos el mensual, que es la locura del Bitcoin, ¿no? De esa especie de cap and handle. Ese cap and handle que tiene el Bitcoin en esta zona, MSTR tiene ese high handle, ¿no? Entonces eso, mucha divergencia y mucha fortaleza MSTR con respecto al Bitcoin. Entonces eso, tenemos esta 50%, un pullback a la media de 10 días. ¿Y qué pasó? Ya estaba dentro desde este día, con el 20% de la cuenta. Este día en el Inside and Up añadí un 10%, que este le vendí en fortaleza, y tenía un 20% de la posición ya sin riesgo, incluso habiéndole hecho a este activo algo de rentabilidad. ¿Y qué pasó? Que yo tenía el stop loss en esta Ignite Bar, ¿no? En los mínimos de esta Ignite Bar, que son 156. De hecho lo puse 155,97 para darle un poquito de margen. ¿Qué pasó? Que en vez de poner 155 en Interactive Brokers, en el broker, puse 157. Entonces, pues eso, por un error de ejecución, que al final, bueno, tampoco me voy a matar por ello porque son cosas que pasan. Pero eso, estoy fuera de esta bicharraca que tenía una posición muy buena y al final, pues eso, he tenido una ganancia del 10% por paquete, ¿no? Porque luego, como aguanta los mínimos, la media de 10 días y luego deja un higher low. Y es verdad que, por ejemplo, el viernes dejó una entrada, ¿no? En este bull flag, en la rotura del bull flag, después de ese apoyo en la media. Y también la tuve en la focus, no tan focus como UPST o como GEP o como Kava, pero como vi que lo estaba haciendo tan bien, tanta fuerza relativa también con el Bitcoin el propio viernes, me empecé a meter en el gráfico intradiario para ver si dejaba una entrada, pero esa primera media hora parecía que devolvía el movimiento, aunque luego acabó cerrando muy muy bien, ¿no? Entonces pues nada, buscaré la rotura del Inside Week, que son los máximos de la semana,
o incluso ya este pivot, ¿no? Que es los máximos de la semana anterior. Incluso si pudiese dejar un par de días de consolidación sería brutal, pero yo creo que no se va a esperar, ¿no? Y al final el Bitcoin ha acabado aguantando esas medias de 10 y de 20 en el semanal. Es verdad que tiene un gráfico un poquito más guarro, ¿no? Porque ese pullback ha sido mucho más pronunciado. De hecho, esto lo hemos visto también en Solana, que me echó de la posición, y también lo hemos visto en Pepe, que también me echó de la posición. De hecho, se vino hasta nuestro punto de compra, aunque luego ha rebotado. Y de hecho ayer dio una entrada. Yo no estoy dentro porque no estuve atento. Estaba incluso pendiente de que pudiese dejar un double inside, porque esto no llegó a ser un inside day. Pero brutal, como aguanto esta media de 20, además muchísima fortaleza igual con el Bitcoin y demás. Y, y eso, pues ahora le estaríamos sacando ya un 7%. Al final ha sido un trade porque vendí en fortaleza aquí en torno igual también, no, vendí en fortaleza con un más 30% y el resto de la posición ha sido un tercio en más 30% y el resto en un 12 o un 13 creo que le hemos sacado también. Así que nada, las cripto, eso, aguantando el pullback un poco más pronunciado, eh, pero a ver si dejan algún punto de entrada, ¿no? Algunos de ellas. Pero bueno, eso, ahora sobre todo más enfocado en estas. Luego, algunas también que estoy pendiente, pues por ejemplo Lunar, que me gusta muchísimo este volumen, ¿no? Si pudiese utilizar incluso una semanita más de pullback a la media de 10 días, de 10 semanas, pero en el gráfico semanal tenemos incluso esta especie de double bottom, ¿no? Haciendo este undercut de los mínimos del highest volume ever, con esta noticia de un acuerdo con la NASA. Y la cosa es que también tenemos bastantes posiciones en corto, ¿no? De hecho, yo esta la he intentado en esta zona, ¿no? Con estos pivots y demás, porque creía que potencialmente se podía ir. Ha venido a hacer un shakeout de esa zona y vemos cómo aguanta esa media de 20, ¿no? Hay una técnica que es para los double bottoms que utilizaba Jesse Livermore, que es este primer mínimo, hacerle un más 10%, entonces entrar en esa rotura del más 10%. Entonces, que de hecho coincide con este pivot de aquí, ¿no? Entonces, podría ser que tuviésemos esa expansión y que dejase un pequeñito pullback y luego intentar romper esos 8.20, 8.50 incluso y ya irnos, pero incluso yo creo que se podría intentar una entrada en esta zona, ¿no? Porque podemos ver que tenemos esta inside bar en un gráfico intradiario, ¿no? Entonces tener esa expansión a esta zona que coincide además con el VWAP del gap y aquí tener algo de rechazo, dejar un higher low y ya romper, ¿no? Con fuerza. Entonces, pues nada, también estaré pendiente de esta. SAC, ShakeSAC, que ya hemos comentado. Luego las Funk, que también tienen muy buena pinta, ¿no? Con este semanal, parecido al del Nasdaq, pero bueno, un tanto más volátil y con este pivot de aquí, ¿no? Entonces, la verdad que parece ready para higher prices. Y luego tenemos Beetle, que es esta hipo, que nos hemos hecho un más 200%, rechazando esos máximos del hipo, porque veníamos muy extendidos en la tendencia, hemos venido a hacer una consolidación a esas medias, nos hemos pasado de frenada, pero la verdad que parece preparado el diario para poder estar rompiendo, ¿no? Porque eso, tenemos el highest volume hipo, un intento o ese último impulso y desde entonces haciendo una base que nos hemos venido a esta media de 30 semanas, ¿no? De 150 días y después de la expansión pues estamos consolidando. Además tenemos buenos números, igual, un alto porcentaje de shorts, entonces yo creo que rompiendo los máximos de esta zona tendríamos un 7% a la media de 20 días como stop loss, luego más ajustadito en los mínimos de esta vela en torno a un 4%, pero yo buscaría incluso pues esos mínimos del día al ver algo de confirmación intradiaria
para ver esos higher prices, ¿no? Es un activo que mueve, no es súper líquido, eh, y tiene un buen ADR, ¿no? Así que nada, luego pues eso, hay muchas empresas que lo están haciendo muy bien, como comentamos, App es líder absoluta, que ha tenido un comportamiento muy similar al de Geb, ¿no? Mientras el mercado tenía ese pullback a la media de 20, esta ni siquiera ha esperado a la media de 10 días y hemos tenido esa reconfirmación al alza, ¿no? Luego Oracle, que sigue aguantando después del gap al alza, la media de 10 días, ¿no? Una fortaleza increíble, intentando romper esa banderita. Luego tenemos a AMD, que parece que está intentando romper esa trendline, también muy buena pinta, dejando ya evidencia este inside day que tenemos la expansión, deja unos higher lows, vuelve a dejar un inside day, funciona y sigue dejando esos consistentes higher lows. Verdad que tenemos este gap a la baja sin cerrar y este también, pero bueno, en el radar para que pueda dejar una futura entrada. Upgo también haciéndolo muy bien, los semiconductores en general. Luego tenemos también MU dejando una inside week después de la semana pasada dejar este gap, que parece que quiere dejar sin cerrar. Entonces y apoyando en la media de 10 días, si en el gráfico diario nos permite una entrada porque deje algo de consolidación, ya sea en esta zona o más alta o no, pues buscaremos también tenerla en vigilancia. Luego Tesla, obviamente, con ese gráfico mensual que venimos comentando, me saltó el stop loss porque tenía entrada en esta zona, en la rotura de los 2.35, luego añadí en esta zona. Tesla no vendí nada en fortaleza y al final ha sido un trade que le he sacado nada, un 2%, un 3%, y parece que se va a quedar un shakeout a esa media de 20 días. Y este jueves tenemos un evento del Robotaxi que puede servir como catalizador, ¿no? Entonces sería buscar esa rotura de los 2.70 que, como digo, pone el trade a funcionar. Luego tenemos también EPGO, que es tema de cargas de batería y demás, una empresa nueva y que hemos tenido este catalizador de que les daban una ayuda para eso, incentivar esa instalación de estos aparatos en Estados Unidos. Se hacían más 60% y al día siguiente teníamos ese follow through con una potencial entrada pues en el high volume close, ¿no? Y luego pues eso, además este volumen, ¿no? Que nos está mostrando esa demanda, entonces potencialmente que deje un setup para poder gestionar el riesgo, ¿no? Luego Palantir, que también la tuve el jueves el miércoles, para el jueves sí, en la focus list, buscando ese follow through después de una fortaleza brutal. No acabe ejecutando, pero también tiene muy buena pinta, ¿no? Ha mostrado que ha sido una líder durante toda esta última tendencia. Y pues nada, así yo creo que se va directa a los 45, ¿no? A esos máximos históricos. Luego VRT también haciéndolo brutal. ASTS, que sigue consolidando en esta zona de los anteriores máximos. Vemos como este volumen se seca y nada, y haciéndolo muy bien. Luego Core también, Carvana, más de lo mismo. Ese también rompiendo, entrando en dos de Weinstein, ¿no? Después de estar haciéndolo muy bien. Y nada, yo creo que luego Reddit también, brutal esta semana, rompiendo. Google, que sigue haciéndolo muy bien. ANF parece que se une. Cart, que también la tuve en la Focus, la tenía en la Focus, pero al final tampoco la ejecuté con este Inside Day. A ver si puede dejar un par de días de consolidación y ya rompemos este triangulito, ¿no? Porque tenemos también una Inside Week. Que además, bueno, aquí falta una vela que no se ve en este gráfico de Deep View, pero falta aquí un par de velas y que serían estos máximos históricos y al final es un Hippo Base, ¿no? Que es rollo Uber Eats, pero eso, con una aplicación específica para esa compra de groceries. Y luego tenemos Rocket Lab, que también sigue haciéndolo brutal. Temu sigue consolidando, CPNG también haciéndolo muy bien, Sound vigilando
ese mensual que tiene, ¿no? Esa contracción mensual, ARM al final también esas semis, y así Zillow que parece que va a necesitar algo más de consolidación, Hood también haciéndolo brutal, Ionc que teníamos ese catalizador ha venido a cerrar el gap, dejando ese shakeout, apoyando la media de 20, a ver si puede dejar una consolidación que nos deje ese tight risk, ¿no? Luego a Firm también tenemos que ya lleva 5 semanas consolidando después de esta rotura de este descending channel y dejando una especie de cap and handle, y dejando estos potenciales higher lows, haciendo después de haber hecho este shakeout en los mínimos. Es verdad que tenemos aquí, si pudiese dejar un inside day para luego poder tener ese wedge pop, la verdad que muy buena pinta, ¿no? Así que nada, se ha hecho el vídeo un poco largo, pero como veis tiene muy buena pinta el mercado, ¿no? Son esos momentos en los que hay que apretar el acelerador, ¿no? Para poder sacarle la mayor chicha a la tendencia y nada, como digo, siempre manejando el riesgo, intentar perder lo menos que podamos cuando perdemos para que cuando ganemos esas pérdidas se diluyan, ¿no? Y como digo, buscar esos higher lows en nuestra curva de rendimiento y así, pues eso, conseguir ser consistentes y poder extraerle dinero al mercado. Así que nada, poco a poco y eso, y siempre siguiendo aprendiendo, mejorar y eso, al final esto es un viaje, ¿no? Y un proceso de ir descubriéndote cómo te gusta hacer las cosas, cuáles son el tipo de acciones o los patrones que mejor se te dan y esto es todo, amigos. Así que nada, fractales, buena semana.